todos, a todas. Bueno, voy a presentar al profesor Saúl Cars, un gran amigo que cruzó el charco para estar acá con nosotros durante unas semanas. Saúl estuvo con nosotros por allá por el 2012 trabajando en una ardua tarea con el grupo de profesores, con el grupo de egresados. Y hay algo que él no sabe, pero fue, creo que quien también generó lo que creo que él también buscaba en su libro, que era que nosotros problematizáramos el trabajo social, que lográramos generar una interpretación crítica, que pudiésemos también pensar el trabajo social desde un proceso de producción social, que pudiésemos también pensarnos también en la lógica de la transformación. Y es por ello también que creemos que la idea de lo transdisciplinario también tuvo un impacto profundo en repensar también tanto el perfil de egreso de nuestros estudiantes como también todo lo que tenía que ver con los núcleos de investigación e intervención social. Porque no lo estábamos pensando exclusivamente intradisciplinariamente, que es fundamental. Lo hicimos por mucho tiempo. Logramos, creo yo, una masa crítica importante en ello, pero luego empezamos a analizarlo transdisciplinariamente. Ustedes muy bien lo saben, quienes han sido estudiantes nuestros, egresados, las estudiantes que están también en sus prácticas de intervención social, que están en las prácticas profesionales, que ir pensando, ¿no es cierto?, desde otras disciplinas, no perdiendo el foco en el trabajo social, sino que también dialogando, pugnando, pero también generando acuerdos y alianzas con otras perspectivas y otras disciplinas que nos permiten, ¿no es cierto?, mirar y repensar lo que es la intervención social y, ¿por qué no?, generar producciones, ¿no es cierto?, que favorezcan a comunidades, a territorios, ¿sí?, sobre la base, ¿no es cierto?, de la justicia social. Entonces, Saúl creo que es muy importante en este proceso académico, pero además también ustedes lo conocen, ¿sí?, lo han leído, ¿sí? Como le dijimos a los estudiantes de tercero, sí, está vivo, ¿sí? No lo imaginé nunca. Me pasó una vez. Entonces, tenerlo acá es un orgullo, es un placer tenerlo también con nosotros, y que va a tener una estadía en estos días, hoy con esta conferencia, Asuntos Sociales, Cuestiones Íntimas, el día martes, miércoles, con un seminario taller, que también están invitados ustedes, que va a ser en el Salón Amarillo, desde las 17:30 en adelante. Me equivoqué de camisa. No va a tener un contraste con tu... Y bueno, dejarlo... una de las cosas que hablábamos era esta idea de empezar precisamente a la hora. Entonces, no voy a quitar más tiempo para que Saúl tenga el tiempo indicado. Va a ser una conferencia de 1:30 aproximadamente, para luego tener 30 minutos de conversación con nosotros. ¿Ya? Saúl, querido amigo. Más pesado que los conceptos. Bien, gracias por esta invitación. Bueno, efectivamente desconocía los efectos, pero siempre se desconocen los efectos negativos y positivos que una intervención puede producir. Bueno, la otra vez fue un poco más largo que el tiempo disponible hoy día, fue una semana efectivamente.
la manera de presentación. Tendrán que acostumbrarse 1 hora y media, pues lo olvidan, al acento, al doble acento. Argentino por un lado, nací en Argentina hace muchos años, y por otro lado matizado con francicismos, van a aparecer, pero no es por el esnovismo, es peor, es por aclimatación a un país interesante pero muy duro, ¿no? En que no se perdona hablar mal. Bueno, fundamentalmente hoy día desarrollo 2 tipos de actividades. Por un lado, conferencias, cursos, esas cosas. Y por otro lado, análisis de prácticas, que no es supervisión, por razones que no puedo justificar, si no me llevaría toda la tarde. No sé, lo veremos mañana por lo que estarán allá o pasado mañana. Bueno. De ahí viene un conocimiento, creo, bastante establecido de qué hacen los trabajadores sociales, qué es lo que no hacen, qué podrían hacer mejor y qué no harán, no se puede hacer nunca por razones diversas. Es mejor que tengan esta hoja no muy lejos. Sigo la mayor parte de los puntos, no todos, porque el tiempo pasa horriblemente rápido, pero al dorso de esta hoja hay una... ¿Y eso cambia? Sí. Yo que jamás cambiase de derecho. Al dorso tienen una dirección de correo electrónico y es para decirles que hasta a qué punto soy moderno. No, para decir que contesto siempre. Siempre. Bueno, eso es para entrar en confianza, ¿no? El asunto serio ahora es efectivamente el tema. Asuntos sociales, cuestiones íntimas, es el título de uno de mis libros, bueno, no traducido porque es muy difícil hacer traducir y no tengo tiempo físico y mental para traducirme a mí mismo, parece horriblemente horrible, al final, pérdida de tiempo terrible. Espero que alguien descubra y que una editorial quiera publicarlo. Son muchos milagros al mismo tiempo. Asuntos sociales, cuestiones íntimas, es el que quisiera trabajar con ustedes, aplicado al trabajo social, pero ya verán, no solo. Bueno, lo que les presento es, el punto 1, lo que les presento es un programa de trabajo que no es para una tarde, no es para hoy, son muchos años detrás y algunos años delante, espero, nunca se sabe. A partir de una situación extraña, digamos, paradojal, es el punto 11. Por un lado, hay una evidencia de toda clase, tanto de la experiencia cotidiana cuanto de la especialización del saber, cuanto el hecho que hay por aquí está lo social y más allá lo íntimo, o lo personal o lo subjetivo, mismo si no son sinónimos. Generalmente uno hace la experiencia, ¿cómo estás? No tengo dinero, es una respuesta bastante clásica por otra parte. ¿Cómo estás? No tengo dinero. Tienes un problema más bien social económico. Sí, pero me pone triste. Con repercusiones íntimas. Sí, ¿cómo clasificar lo que pasa a la gente? Esta persona tiene problemas psíquicos o problemas sociales, problemas laborales, es un lío. Por un lado, y al mismo tiempo, por la ciencia, como ustedes saben, las llamadas ciencias sociales humanas están constituidas sobre la evidencia interesante, sobre la evidencia que hay problemas psíquicos, por un lado, y que hay problemas sociales, económicos, políticos, por el otro. Si no, no hay saber posible, lo que llamaré luego monodisciplinario. Para que haya saber hay que renunciar a la enciclopedia universal,
Y el saber es monodisciplinario en el sentido que trabaja ciertos puntos, no trabaja otros, no tiene en cuenta otras dimensiones que la disciplina. Un buen sociólogo, para hablar de mi corporación, que no es exactamente la mía, es la filosofía más bien, pero un buen sociólogo, como un buen psicólogo, no puede no ser un poco dogmático. Un poco, es una cuestión de dosis, como los drogadictos. Es decir, un poco dogmático no puede llegar a ser buen médico, ni buen sociólogo, si no te encierras un poco en una cierta disciplina. Yo, señora, puedo curar todo. Bueno, yo, señor, puedo curar todo. Es mejor buscarse otro médico. No puede curar todo. Lo que pasa es que los médicos, por guardar este ejemplo 2 segundos, los médicos pueden creer que cuidan cuerpos o se ocupan de cuerpos, pero no son cuerpos, son sujetos, para hablar como el psicoanálisis, son sujetos, y los sujetos no son solamente cuerpos, los sujetos son también ideales, deseos, angustias, alegrías, y eso escapa a la medicina. Cuando el paciente muere, suele suceder, yo en bastantes grupos de análisis de prácticas con médicos, cuando un paciente muere, envían a la enfermera a anunciarlo a la viuda. Ellos no van. Hablo de Francia. El ejemplo debe ser bastante universal por otra parte. Es decir, no saben qué hacer con el llanto de la señora. Se supone que una enfermera puede entender, cosa que siempre me escapó. Bueno, la enfermera puede entender, él no. Él trabaja excelente. Si tiene un cáncer, lo mejor es el doctor X. Excelente. Si el paciente sobrevive, estamos muy bien. Si no sobrevive, suelo decirles, y sabes, a veces los pacientes no están a la altura de la ciencia. Cultivo un francés muy irónico. Los pacientes, bueno. El lío es ese, por un lado, todo indica que hay cuestiones o problemas psíquicos o sociológicos o políticos u otro, y al mismo tiempo todo el mundo sabe, ya en primer año se sabe esto, basta con estar vivo, ya se sabe esto, todo el mundo sabe que los problemas no existen solos, que uno no puede tener un problema de dinero sin tener alguna alegría, sería raro, o alguna tristeza por carecer de dinero. Es decir, que, por dar ejemplos muy simples, es decir, hay un comportamiento, eso. Es muy largo para un extranjero con palabra. Compartimentos, eso. Hay compartimentos de saber, por la forma de la academia, probablemente no puede ser de otro modo. La experiencia de cada uno le confirma que es así, pero al mismo tiempo el problema es que la intervención quirúrgica fue excelente, el instrumental óptimo, ningún error del cirujano, y este paciente que se murió. Ahí es donde digo, bueno, los pacientes no siempre están a la altura de la ciencia. El asunto es cómo, para llevarnos a este punto, cómo tratar esta situación paradojal, que es, no hay saber sino compartimentado. La más completa de las enciclopedias es incompleta. No puede ser, no hay lugar para todo contener. Y al mismo tiempo no hay problemas, los que quieran, económicos, sexuales, políticos, que no sean también los problemas sexuales políticos y los problemas políticos sexuales. El asunto es cómo explicar esto. ¿Qué lectura hacer? ¿Qué mirada sacar? ¿Qué lectura hacer de este tipo de situaciones?
Ahí habría tres modalidades, probablemente no las únicas, pero con estas tres tenemos por un rato: monodisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, y además hay una cuarta, que la separé porque es la buena. No es cierto, es la ironía. No, es la que me parece más operacional, pero bueno, se verá. Monodisciplina, bueno, lo que yo decía hoy, es trabajar en una disciplina, y no hay que decir muy rápido que está mal o que es tonto, porque una vez más, si no hay especialización, hace falta muchos años, muchos sinsabores, muchas alegrías también, pero muchos años, para llegar a un saber más o menos soportable en medicina o en psicología o lo que sea. Hace falta muchos años para que un trabajador social sea respetable. Lo mismo para un médico o para un ingeniero. Es decir, monodisciplinar no quiere decir malo, por supuesto, quiere decir más o menos dogmático. Si usted conoce un poco de historia, el dogmatismo es una variable inherente a la especie humana. No hay gente dogmática y otra que no lo sería. Hay gente dogmática y otra muy dogmática. Esa es la diferencia. Hay gente que no está al corriente, ¿no?, de su dogmatismo. Pero, bueno, les digo, el monodisciplinar es interesante, es útil, pero al mismo tiempo ninguna disciplina, cualquiera sea, incluso las llamadas ciencias duras, que es una denominación absolutamente discutible, porque no hay ciencias blandas. Hay ciencias y si no hay otra cosa, hay ideologías, como se dice, cuando no se comprende bien la palabra. Incluso ninguna ciencia serias, física, química, ninguna de esas ciencias agota su objeto, ninguna da cuenta de su objeto al punto que todo puede comprender todo. No hay ciencia, no llevaría a otro lugar, pero justo para decir esto, no hay ciencia sin error. Vale para la psicología o la sociología o el trabajo social, vale para la química también. Vale para en una concepción laica, que puede no ser la vuestra, pero en una concepción laica de la ciencia se equivoca. La ciencia se equivoca, no es una maldición, no es una lástima, no es un accidente sobre todo. La ciencia se equivoca, las religiones no se equivocan jamás, porque nunca tienen razón. Porque dar razón de las cosas no es el objetivo de una religión, cualquiera sea. La religión reclama la creencia. Tú crees, perfecto. Pero Dios no se puede demostrar. Sí, pero no es grave. Basta con que cree mi hijito en el confesional, ¿no? Señora, crea y a partir de ahí todo es claro, a condición que no plantees preguntas. La ciencia, por el contrario, se equivoca. Se equivoca. Suelo dar el ejemplo de este señor Isaac Newton. El señor Isaac, ¿se acuerdan? Creyó, siempre se dijo que descubrió la ley de la gravitación, se dice. No, gravitación. Sí. ¿Sí? Pues, gracias, colega. Bueno, descubrió la ley de la gravitación universal, válido entonces para todo planeta. Los viajes sobre la Luna demostraron que se equivocó, que no es a todos los planetas, es únicamente para el planeta azul, la Tierra. En Marte no funciona esta ley. Puedo dar muchos ejemplos. Se suele decir las ciencias humanas, ciencias sociales se equivocan. Por supuesto. Vas a ver hasta el psicólogo. Diagnostica una cosa que no tienes, es grave, pero vale para la astronomía. En una concepción laica, más o menos relativista de la ciencia. Bueno, en trabajo social se suele hablar de equipos pluridisciplinarios. ¿Sí?
Son ustedes muy silenciosos. Pueden ser un poco menos sádicos y decir sí o no. ¿Hablan ustedes de equipo pluridisciplinario? No. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, logré sacar una respuesta. Bueno, pluridisciplinario, ¿eh? Entonces está ahí trabajadores sociales, psicólogos, eventualmente está lo cual servicio un psiquiatra, etc. Un sociólogo, que es una especie útil a veces, politólogo. Perfecto. Eso es pluridisciplinario, son varias disciplinas. Pero, está muy bien. Lo que pasa es que esto concierne usuarios que no están divididos en partes, la parte sociológica, la parte psíquica, la parte social. Los usuarios son un poco más complejos que la división académica en disciplina. El asunto es cómo hacer. Vuestros colegas franceses hablan de tener una visión global, quizá ustedes también, tener una visión global del usuario. Es una hermosísima declaración, imposible de realizar. Ejemplo, ahí están los 3 trabajadores sociales, 2 asistentes sociales, 2 psicólogas, el psiquiatra y no sé, pero como este usuario es extranjero, traen al traductor para que, bueno, y piensan que reuniendo a todos estos especialistas obtendrán una representación completa del usuario. Creo que la intención es buena, la realidad es mucho menos excitante. Bueno, primero se equivocaron del traductor, este señor es hindú pero no habla ese dialecto, habla el otro, y como hay 600 y pico de dialectos en India, bueno, hasta encontrar el buen traductor, y con el peso de la administración pública en Francia, realmente ahí puedes esperar algunos siglos antes que te llegue el buen traductor. El usuario miente, o digamos se olvidó de contar tal o cual cosa. Hacer toda la vuelta del usuario y tomar en cuenta todas sus características es imposible. El usuario queda. El usuario queda por definición enigmático. Alguien que dice, es una familia que vemos hace 3 años, 2 veces por mes, se da cuenta, la conocemos bien. Está loco, no conoce bien. Lo máximo que se puede decir es, lo conocemos un poco. Porque la familia viene a verte o haces una visita domiciliaria, la familia viene a verte con un cierto discurso. La familia puede ser lo que quieres, drogadicto, abusada por su padre, lo que quieras. No olvidar que los usuarios están dotados de estrategias. Te miran la cara, con razón o sin razón, y te cuentan ciertos cuentos, chinos, como se dice, en mi época en todo caso. Los chinos deben contar cuentos japoneses, supongo. Te cuentan cuentos, lo que ellos piensan que puedes comprender. Quiere decir, una opción pluridisciplinaria es interesante porque te hace salir, si eres psicólogo, te recuerda que no es solamente el complejo de Edipo, te recuerda que hay las clases sociales y qué sé yo. Si eres sociólogo, te recuerda que hay clases sociales y lucha de clases, pero aparte hay hombres y mujeres, o al mismo tiempo hay hombres y mujeres, de una cuestión de género. Bueno, es una actitud defensiva interesante, salvo que el problema es cómo juntar todo eso. ¿Cómo juntar? ¿Cómo poner el común denominador? Generalmente esto se resuelve, de hecho, de una manera muy cómica o muy dramática. Se dice, bueno, son las 6:30, dice el psicólogo que preside la reunión, son las 6:30, tenemos que terminar, hay que sacar una conclusión, yo la saco. Y la conclusión pluridisciplinaria es siempre unidisciplinaria. Es psicólogo porque, bueno, cuando uno es filósofo tiene relaciones muy ambiguas con los psicólogos siempre, pero podría ser lo mismo del químico u otro. No sé si soy claro, a fuerza de ser rápido.
pluridisciplinario está muy bien, pero el asunto es cómo juntar estas diversas líneas. Generalmente esto se resuelve diciendo 4 o 5 veces seguidas pluridisciplinario, ¿usted comprende? Pluridisciplinario, ¿usted comprende? A fuerza de repetirlo cree que está diciendo algo, no dice nada. Es como un sermón de la montaña. Es un término muy, muy difícil. Interdisciplinario no es sinónimo, pero es más bien de esta familia. Y después llega el bueno. El bueno es el más difícil. Transdisciplinario. Que es un término en curso de acreditación, diríamos. No es un término asentado. Y como los otros, por otra parte, que ya he citado, se puede entender de modos muy distintos. Por ejemplo, un transdisciplinario lo tomas a la letra y puedes entender que hay que ir más allá de las disciplinas. Y más allá de disciplinas está únicamente la ignorancia. No hay nada más allá de psicología. O más allá del psicoanálisis, o más allá del sistémico, esas cosas. Yo, me dice una asistencia social, usted sabe, yo tomo a la gente como viene. Qué pretencioso. Qué pretencioso. Toma a la gente como viene. La toma como puede. Con sus categorías. Yo me vacío la cabeza, no uso ninguna teoría. Traducción, ella no está al corriente de las teorías con las que necesariamente aborda la gente. ¿Se dan cuenta? No hay elección posible. No puedo ver a la gente con o sin teoría, porque cualquiera sea la edad, prefiero luego por otra cosa, cualquiera sea la edad, tenemos años de lecturas o de no lecturas que ocupan también mucho espacio por esa parte. Se aborda a la gente con referenciales, con prejuicios, con manera de pensar, etc. Entonces, el transdisciplinario podría ser la ilusión que habría un lugar más allá de la disciplina. No. Yo soy natural. Ajá. Yo aprendí de los psicólogos a decir, ajá. Pero yo soy natural. Entonces se imagina los años y todo el maquillaje, perdón. Todo el maquillaje que hace falta para que una chica sea natural. Es una chica muy espontánea. Hay academias que enseñan eso. Enseñan a las señoritas de la buena sociedad a ser espontáneas. En todo lugar, en la cama, en la calle, en la confitería. Quiere decir que en los humanos la espontaneidad es una construcción social. Bueno, pero ahí no resolvemos las cosas. Transdisciplinar puede querer decir otra cosa. Bueno, voy a las 18:30, efectivamente el tiempo pasa terriblemente rápido. Cuando se habla de monodisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, no es por esto que se excluyen las otras disciplinas. Cualquier psicólogo, supongo, cualquier psicólogo sabe que no hay solamente el complejo de Edipo, que está también la condición laboral, y para que yo pueda darle a una psicóloga de mi complejo de Edipo, tengo que pagarle la consulta, pues me parece más o menos comprensible, no enteramente. Tengo que pagar la consulta y esto supone un elemento social y económico que excede Freud y todo, ¿no? Es decir, hay determinación sociopolítica. Si ningún psicólogo ignora que hay factores sociológicos, los encontró en la escalera, o le encontró la chiquita en el ascensor que estaba leyendo tal y cual, sociólogos. Bueno, el asunto es que, cuando yo soy psicólogo, o cuando soy sociólogo, se puede. ¿Cuál es el estatus de lo no psicológico cuando uno es psicológico? Cuando uno es psicólogo. ¿Cuál es el estatus de lo no sociológico cuando uno es sociólogo?
Después van a ver el ejemplo de trabajo social, que es el más difícil. El término clave es el término contexto. Es decir, cuando uno es psicólogo, no ignora, un término sumamente usual en francés, es uno de mis bestias negras, no ignora que hay un contexto social. Contexto social. Contexto, ustedes saben, las palabras no son inocentes, ¿eh? Cuando cambias de palabra, cambias de objeto designado. Yo quiero, no quiere decir yo deseo. No quiere decir a mí me gustaría. No hay sinónimos. Todos los poetas lo saben. Se lo puede copiar. Bueno, contexto. Contexto es lo que rodea el texto. Llegando aquí a las 6, con mi estado de excitación interna, cada vez que hago una intervención, tenía mucho calor y saqué, no sé dónde lo puse, saqué una parte de mi contexto, del tapado. Podría seguir eventualmente si la excitación continuara, pero me estoy calmando. Quiero decir, el contexto es la manera de dar cuenta lo que no corresponde a mi disciplina, pero que está al exterior. Por ejemplo, mi contexto lo olvidé lo dejé en todo caso en el cubículo de mi amigo Rodrigo. Espero que no lo haya revendido ante mi ausencia. No, pero quiero decir, bueno, incluso no hace tanto frío, puedo volver al hotel sin contexto. El contexto es aquello de lo que uno puede prescindir. ¿Se dan cuenta? Sí, yo sé que mi paciente, dice el psicólogo, mi paciente es pobre. Lo que me importa aquí es por qué le grita siempre, por qué se pelea tanto con el patrón. Es el contexto, lo que importa es la figura del padre, que él ve en el patrón. Contexto es lo que rodea al texto, es de lo que uno puede prescindir. ¿Por qué no? El problema es que, ¿cómo haces para trazar una frontera entre lo que es íntimo y lo que es social, colectivo? El caso químicamente puro de el dilema individuo versus colectivo, o individuo-grupo, por ejemplo. Hay disciplinas que están montadas sobre la psicología social o las ciencias políticas. Hay disciplinas que están montadas sobre esta distinción. Tú te ocupas del individuo, psicólogo. Yo, sociólogo, me ocupo del individuo en sociedad o del colectivo, o del grupo familiar, social u otro. Está bien, interesante. Pero, ¿cómo haces para ser la parte de uno u otro? ¿Dónde empieza lo colectivo? ¿Dónde empieza lo individual? Este chico Sigmund Freud, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, o lo conocerán en estos días? La distinción yo, super yo, ¿cómo se dice? Ego. Ah, claro. Sí, pero tú estás pensando en francés o no puede ser así. El super yo es interesante, es maldito, ¿eh? Pero es interesante. Porque el super yo es el mío, no es el tuyo, y viceversa. Super yo lo que me impide o lo que me empuja a hacer tal o cual acción o me impide hacer tal o tal acto. Pero el super yo, ¿de dónde sale? Sea del vientre de mi mamá, me parece una explicación un poco primitiva. El super yo es la presencia de lo social en el seno de la intimidad. Es la única definición posible. Mismo si la parte del psicólogo no está muy corriente de esto. Es decir, el super yo es el hecho que el otro está en mí. Cuando uno dice, cuando esta señora le pega tanto a su hijito, ella sabe que está mal.
pero dice, ¿qué quiere? Es más fuerte que yo. Está hablando de la fuerza del deseo. Es más fuerte que yo. Pero usted no puede abstenerse porque es más fuerte que yo. Quiere decir que la distinción individuo-colectivo es una distinción, otro sinónimo, puede poner persona y grupo, por ejemplo. Son distinciones cómodas, funcionan bien, pero no aplican mucho. Porque no hay grupos sin individuos, pero los individuos no son la causa del grupo, porque no hay individuos sin grupo interno. Papá, mamá, no son solo las personas en las que cada uno puede pensar ahora. Papá, mamá son también símbolos sociales. Me paro cada tanto para la digestión, ¿no? Para la digestión de ciertos términos. ¿Qué podemos concluir de esta explicación que hubiera necesitado ser un poco más detallada antes de entrar en dos casos divertidos pero difíciles? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que no hay prácticas psíquicas, no hay prácticas psicológicas. No, perdón, lo digo porque primero discuto conmigo, luego lo traduzco, pero hay muchos intermediarios y perturbaciones en el discurso. ¿Qué es la ciencia? Por ejemplo, en una definición rápida, ¿qué es la ciencia? Es una práctica social centrada sobre la producción de conocimiento. ¿Sí? Es decir, que la ciencia no es el conocimiento solamente. La ciencia es también científicos, hombres y mujeres, con lo que esto supone sexualmente, ideológicamente, etc. Una práctica psicológica, la práctica del psicólogo, una práctica psicológica es una práctica sobre todo psicológica, pero jamás únicamente psicológica. Una práctica puede ser lo mismo para los otros. Una práctica sociológica es una práctica sobre todo sociológica, pero también al mismo tiempo psicológica, de ciencias políticas y otro. No sé si estoy muy claro, ¿no? Porque le estoy contando 10 minutos, 30 años de trabajo, es un poco desmesurado. Y ahí llega el trabajo social. El trabajo social es esta práctica. El trabajo social es una práctica sin teoría. Esta es una declaración para antes de la fusilada, ¿eh? Es una práctica, por supuesto que hay teorías, muchísimas, sobre el aspecto psicológico de los usuarios del trabajo social, los aspectos políticos, los aspectos económicos, etc. Por supuesto. Pero hay pocas, digo pocas para quedar discreto, en realidad pienso que no hay ninguna. Hay pocas teorías sobre el objeto del trabajo social y sobre el efecto de las intervenciones de los trabajos sociales. ¿Por qué? Porque el objeto del trabajo social no es únicamente psicológico, no es únicamente sociológico, no es únicamente lo que quiero. Ningún trabajo social ha jamás curado a alguien y no hay que ponerse a jugar papeles por los que uno no es competente. Alguien me dice en mis áreas de práctica, un jefe de servicio me dice, usted sabe, en mi institución todos tenemos funciones terapéuticas. Qué bien, incluso los psicólogos. Es absurdo, ¿no? El trabajo social no tiene funciones terapéuticas. Puede eventualmente inducir algunos efectos de confirmación o
de estabilización de lo que produce. El psicólogo, un trabajo social no cura. Eso no quiere decir que no hace nada, eso quiere decir que no cura. Hace otras cosas. Espero que el tiempo me deje. ¿Eso es el trabajo social? ¿Eso no? No. El trabajo social es esta práctica, esta modalidad de intervención absolutamente, para mí, extraordinaria, que pone juntas aquello que las ciencias sociales y humanas cortan como un chorizo, una rodaja para servir a la gente. Las ciencias sociales tienen que proceder de la única manera posible por rodajas. El trabajo social no corta en pedazos. El trabajo social se ataca problemas que son simultáneamente e indisociablemente psicológicos, sociales, políticos, económicos. Las ciencias humanas, por una cantidad de motivos que no puedo explicitar mucho acá, las ciencias humanas se pagan el lujo de desconocer, llamando a los contextos, desconocer los otros factores. El trabajo social, eventualmente lo que ustedes van a hacer, si se dan en trabajo social, el trabajo social pone juntas dimensiones generalmente separadas. En ese sentido, hablo de una práctica transdisciplinaria. El trabajo social es una práctica transdisciplinaria que vive en la cordillera. Ni en Chile ni en Argentina, en la cordillera. Bueno, a veces hace mucho frío. Bueno, y todo esto lo resumo, es un trabajo de 40, 50 años, en una frasecita, que es el punto, sin gafas, el punto 16, la ideología y el inconsciente hacen nudo. Llegar a comprender esto, me parece despejar el pseudo misterio del trabajo social. Es poder responder a la pregunta, ¿pero qué hacen los trabajadores sociales que no curan, no procuran vivienda? Le consiguen, vuestros colegas argentinos me hablan mucho de eso, hago supervisión por Skype, muy divertido, cuando logro que no hablen todas al mismo tiempo, cosa que no está asegurado. Consiguen un colchón, ¿de acuerdo? Pero como un colchón no es una vivienda, o bien consiguen una vivienda, pero con las cuatro pedazos de madera, tampoco es de madera. El trabajo social se entiende por esta combinación. De la ideología se ocupan los sociólogos, del inconsciente se ocupan los psicólogos, del nudo se ocupan los trabajadores sociales. Son maneras de presentar la cosa. Es decir, del hecho que no se puede separar ideología e inconsciente. En fin, sí, se puede separar, pero si lo separas no entiendes qué hace el trabajador social. Y él mismo no entiende qué hace, tampoco. Bueno, esto de ideología inconsciente hace nudo en este librito, bueno, lo utilicé para varias situaciones. Uno sobre la vejez, para saber lo que me iba a pasar en unos años. No es cierto. Uno sobre la vejez y otro sobre el suicidio. Hay más, son 7 u 8 capítulos, cada uno trata de una situación más o menos difícil. Les hablo un poco de la vejez, que para la mayor parte de ustedes, si veo bien, está muy lejos. La vejez está muy lejos, el envejecimiento ya lo comenzaron. Es decir, este capítulo está montado sobre el principio de una separación entre vejez y envejecimiento. Entendiendo por envejecimiento
un proceso que comenzó el día en que cada uno nació. El proceso de la vida es el proceso de envejecimiento, mientras que la vejez es una manera de hacerse cargo, es una manera de pensar y de hacerse cargo del envejecimiento. Es decir, este capítulo está montado sobre el divorcio entre envejecimiento y vejez. La vejez, puedes tener 90 años, no es todavía mi caso, puedes tener 90 años y no ser viejo. He conocido estudiantes, 25 años, muchos más viejos que yo. Lo que me confieso me daba mucha satisfacción. Hace un par de meses en el metro, ¿no? Una señorita muy gentil se pone de pie y me dice: ¿quiere sentarse, señor? Bueno, su gesto me pareció muy gentil, pero la odié tanto. Le pregunté: ¿pero se nota tanto? Ella no entendió la pregunta, o no quiso entender, no respondió. Pero bueno, ella debe pensar que había entrado en la vejez. Y la vejez es una condición social, no es una condición fisiológica, psíquica, es una condición social. En esto de las análisis prácticas, decía hoy, voy a establecimientos que reciben las personas de edad, como se dice, que es una frase absolutamente inverosímil e imposible. Un bebé es una persona de edad, ¿no? Precioso, delicioso, divertido, pero es una persona de edad. No, es casi una tautología, persona de edad y persona es lo mismo. No se puede, a menos de morir, no se puede no ser persona de edad. Entonces ahí inventé fórmulas extrañas, no sé cómo puede sonar en castellano, decir que hay personas cronológicamente más viejas que otras, que llaman los viejos. Los viejos son aquellos, lo digo de otro modo, los viejos son jóvenes como todo el mundo, pero desde hace más tiempo. Dejen dormir la frase y cuando se despierta puede ser interesante. Hay adultos mayores, es una manera de decir, adultos mayores, cuando uno no es racista, entonces no dice negros, ¿no? Menos a un negro de mierda, eso no se dice. ¿Cómo hacer para llamar? Entonces en francés se le llama gente de color, cosa que es muy divertido, porque entonces hay que decir que nosotros somos transparentes. Es decir, la dificultad de decir que son personas de otro color, que implicaría también entonces tomar en cuenta nuestro propio coloreaje. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, este es un proceso marcado por toda clase de pérdidas y de adquisiciones. O sea, envejecer es perder. No. Un niño envejece porque sigue en vida, afortunadamente. Un bebé, quiere decir, sigue en vida, y su vida no es un proceso de pérdidas solamente. Aprende a hablar, aprende a caminar, etc. O sea que habría que cuestionar mucho esta idea que la vejez es el momento en que no se puede amar más, no se puede hacer el amor, no se puede viajar, hace falta una ayuda. Esos son prejuicios. Establecimientos que reciben personas de cierta edad, vuestros colegas trabajadores sociales o el jefe de servicio, se extrañan que aquella viejita, en serio, realmente muy arrugada la señora,
quería que le pusieran en su cuarto una cama matrimonial, porque ella quería dormir con el señor aquel. Y estas personas válidas y competentes se extrañaban que a esta edad todavía, no sé, el psicoanálisis nos muestra que el amor no es los dos sinónimos. El deseo no es cuestión de edad, ¿no? Hay jóvenes, en ese sentido afectivo, sexual, hay jóvenes mucho más viejos que los viejos, ¿no? No puedo mostrarles aquí las fotos, pero es así. Que no las traje por la aduana. Es decir, extrañarse que las personas de cierta edad tengan también deseo, es olvidar que el deseo no tiene edad. No es cuestión de edad. Hasta puede ser más interesante. Cuando uno es viejo tiene poco apetito sexual, también gastronómico, come cosas simples. Confieso ser muy dubitativo, que a los viejos les gustan las cosas simples, dejando de lado mi caso, para nada. Naturalmente, si tú vas en, no sé cómo se dice en español, esos hogares gerontológicos, naturalmente, sí, está bien que exista, supongo, pero bueno, les dan de comer comidas, perdón la palabra, higiénicas, que es una mala palabra, ¿no? Por eso pido perdón. Comidas, zapallo, agua. Y el viejito que pide su pisco, digamos, que por otra parte me han prometido hace 2 días y no pasa nada. Entonces las señoras que le sirven se ríen amablemente. A su edad todavía toma pisco. Ella que no tomó nunca y no sabe de qué se trata. Es decir, se los trata el domingo por la tarde, que es un momento mortal en ese tipo de instituciones, ¿no? O sea, es el momento que más se parece a la muerte, ¿eh? No pasa nada, ya comieron, ya hicieron la siesta. Bueno, ¿qué van a hacer? Vamos a jugar al dominó. Pero no se ríen de vuestro futuro. No, hay que evitar ir a esos lugares, que está bien que existan, privados o públicos, ¿eh? Son más o menos caros según. Los ocupa. Pero mira, el señor que se durmió, y sí, pobre está, no tiene fuerza, ya se durmió. No, se durmió porque jugaron al dominó 4 horas, es para tarados. Porque es hacer un tipo de... Pero es muy adecuado jugar al dominó para la gente que está en la vejez. ¿Ves? Esto no quieren. Él quería su copita de... Los chinos sirven copas de alcohol pequeños y en el fondo hay una mujer desnuda. Y la mujer desaparece a medida que uno bebe. Es una bebida higiénica, a su manera. No sé por qué, pero bueno, así se dice. Y los viejitos quieren tomar eso, claro, por supuesto, yo entiendo. ¿Y cómo son en la calle, me preguntan? Tú, jovencito, ¿cómo son? Bueno, yo les cuento, y bueno, la jefa me dice, no, señor, no hay que hablar de esas cosas con estas personas porque ellos son cardíacos. Digo, sí, de acuerdo. Pero no me pregunta por su corazón físico, ¿sabes? Me pregunta por otro tipo de corazón. Bueno, quiero decir, ¿qué estoy diciendo con estas anécdotas? Que para entrar en la vejez, como en nuestra época se entraba en las órdenes religiosas, entrar en la vejez supone la acción de instituciones que dicen, usted es viejo, pero no se preocupe, yo me encargo de usted,
que es a veces lo peor que a uno puede pasarle, la gente que te desea el bien. Entrar en vejez supone que hay lugares designados en el metro u otras cosas, reservados para personas de edad. Yo los evito como si estuvieran, ¿no? Como si los lugares fueran contagiosos. Quiero decir que tal vez convenga. Quiero decir que la vejez es una construcción ideológica. Ideología, que es una palabra que necesitaría, bueno, hace 50 años que trabajo eso, 49, pero bueno, es mucho. Necesitaría mucho desarrollo. Ideología, que es una palabra un término, en principio muy simple, si uno no se cuenta demasiadas historias a este respecto. Ideología quiere decir no neutro. Esto es lo que hay que entender para empezar. No neutro. Puede ser no neutro de derecha o de izquierda, pero son los ejemplos más fáciles, digamos, más evidentes. Mismo si hoy día reconocer la izquierda no es tan simple, pero en fin. No puede ser sexista o no sexista, puede ser esto o aquello. Decir que es una construcción ideológica es decir que la vejez es una construcción ideológica, es decir que es una construcción social, sobre todo no un estado natural, en parte por las razones ya dichas. Tienes 25 años o tienes 95, ninguno de los dos, ni el primero garantiza que eres jóvenes. Hay canciones muy bonitas. Ferrat, que es un cantor francés, conocía a viejos de 25 años. Entonces, la edad no garantiza entrar en la juventud, eso puede ser lo mismo, o en la vejez. Entonces, la vejez es una construcción social, una construcción de sentido no neutra, es decir, una manera de interpretar los procesos de envejecimiento, le decía hace un rato al comenzar, los procesos de envejecimiento que conoce toda persona. Una prueba es que tal sociedad, a 40 años eres viejo, bueno, en nuestras sociedades, hace un siglo y medio, a 40 años eres viejo. Hoy día, por una cantidad de razones que no son solamente los progresos de la medicina, hoy día se es viejo mucho más tarde, que es una manera de atestiguar, de testimoniar del hecho que la vejez es una construcción social, no es un estado natural. Sin hablar del pequeño detalle, que no es pequeño y que no es detalle, que decir es un viejo, es desconocer no solo que el viejo o la vieja tiene problemas de género, como todas las mujeres y todos los hombres, no solo que tienen deseos, que no son deseos de tomar un chocolate más caliente, mucho más consistente lo que buscan, como todos los hombres y todas las mujeres. Es también, hablar de vejez es desconocer que no se es viejo de la misma manera, en la misma sociedad y en la misma clase social. De la misma clase. ¿Han leído ustedes cosas sobre el reciente ex presidente de Argelia, que tenían, no me acuerdo, pero era digno de un instituto súper gerontológico, más que gerontológico, súper gerontológico? Era presidente de hace 40, 50 años. Es decir, que no es a cuestión de edad. Es decir, que el término vejez sirva a escamotear que no se es viejo en todas las clases sociales de la misma manera. Los abuelos de la mayor parte de nosotros, clase media, según el aspecto que puede ver, los abuelos no son de la misma manera que el abuelo del señor Piñero, ¿no?
ejemplo fácil, de acuerdo. Pero, o muy difícil, depende. Pero no, para decir que el término vejez también sirve a escamotear las distinciones de clase. Es viejo, ¿cómo hace para vivir? Y depende. Depende. Si tiene como recursos $140.000 por año, por vida, por mes, no es el mismo, no es el mismo. Les dejo con esto. El objetivo de todo esto no es solo intelectual, es decir, deconstruir, analizar, deconstruir el fantasma de la vejez, deconstruir el fantasma de la vejez, fantasma tenaz, fantasma encarnado en carteles, entrada reservada a los viejitos, baile para los viejos, domingo por la tarde, domingo por la noche no porque le da un infarto, pero domingo por la tarde para que baile con otras cosas y con música tranquila para viejos. Es terrible las cosas que nos contamos para dar algún sentido a lo que pasa. Bueno. ¿Por qué esto? Bueno, es una tarea de, como hay movimiento de liberación nacional, de esto o aquello, ¿no? De construir la noción de vejez es para contribuir a un movimiento de liberación de los viejos. Es en serio, soy muy irónico, pero muy serio. Es decir, ayudar a los viejos que quieran, porque uno no quiere, porque tiene sus beneficios ser viejo. Se ocupan de mí, me sacan, me llevan, me ponen el sillón de ruedas, me dan tal dinero, me hacen la comida. Bueno, tiene su ventaja. Y aparte yo trabajé mucho. Ahora quiero nada. Cada tanto hay algo que me falta, pero bueno. Hay viejos que no quieren salir de la vejez. Y hay otros que pueden no entrar. Mi objetivo, afortunadamente no estoy solo para eso, nuestro objetivo es ayudar a los viejos a salir de la vejez, obviamente no para que entren en la juventud eterna, no tengo ese poder, no, es para ayudar a los viejos a no tragarse las ilusiones de el deseo sexual es una anomalía, no. Lo que es una anomalía es la abstinencia. Los viejos son conservadores, carajo. Son conservadores como lo fueron toda su vida. Y otros son progresistas como lo fueron toda su vida. Creo que es una de las grandes ideologías contemporáneas, ¿no? La vejez. Bueno, punto de suspensión. Vamos a pasar a otra cosa, si están ustedes resignados. Al suicidio. Vamos a suicidar. Un poco. Un poco de suicidio, siempre hace bien un poco de suicidio. Primero, doble la hoja. Eso. El suicidio en principio es un acto estrictamente individual, porque pueden darme la orden, suicídate, es la orden común en el ejército, en una batalla es la orden, suicídate. Pero aunque me den la orden, yo tengo que suicidarme. Es decir, no hay una causa social, por el momento. Después voy a ser un poco más refinado. No hay una causa social. Es decir, he recibido la orden de suicidarme. Y tengo que suicidarme, ¿no? Tienes que suicidarte. Has recibido la orden, que es social, militar o político, lo que quieras. Has recibido la orden, pero si te suicidas es porque tu super yo colabora con el ejército. Para decirlo así.
Entonces, es un acto estrictamente individual. Ninguna autoridad puede, no debe, pero ninguna autoridad puede hacer que pueden fusilarme, pero no puede suicidarme. Yo me suicido, es un acto individual, singular, pero que se decide en el seno y respecto de una sociedad dada. Hay que escuchar las dos partes, pensar las dos partes de la frase. Acto eminentemente, estrictamente individual en el seno de una sociedad dada. Obviamente te puedes ir al desierto de Atacama y suicidarte ahí, pero respecto de una sociedad de ciertos valores y ciertos ideales. Es una aproximación posible de la idea de suicidio, ¿ven? Que articula las dos coordenadas, acto individual, acto social. Imposible de hacerla, trazar una línea fronteriza completa. Como dice a veces los padres pobres, tenía el adolescente que se suicidó y por tanto nosotros siempre le dimos todo, dicen los padres, ingenuos, porque no le han dado todo, porque no existe todo. Le han dado lo que han podido, que es mucho, sí, pero no es todo. Él tenía todo para triunfar en la vida, pero claro, lo que pasa es que no quería esta vida. Se suele preguntar, los psiquiatras preguntan esto, es muy divertido. El juez le pregunta a los en un caso, no se sabe muy bien si se suicidó o si lo suicidaron. Bueno, intentó suicidarse varias veces. Es que el suicidante se halla en plena posesión de sus facultades mentales. Es una pregunta muy de la jurisprudencia jurídica. Estaba en plena posesión de la facultad mental. Bueno, para consolar a los otros, los que no se suicidaron aún, hay que decir, sí, está muy mal. Decimos la vida cotidiana, estaba muy deprimido. Ah, perfecto. Él deprimido, yo no. Entonces yo no me suicido. Y no es seguro. Primero, todos los deprimidos no se suicidan. Entonces la depresión no es una causa de suicidio. Y algunos se suicidan porque están muy bien. Les doy un ejemplo genial. No soy yo, es Shakespeare. Romeo y Julieta. ¿Se acuerdan cómo terminó? ¿Por qué? Bueno, terminó en el suicidio equívoco, ¿no? Ellos creían otra cosa, pero en la época no había todavía inconsciente, porque habían podido explicarlo así. ¿Por qué se suicidaron Romeo y Julieta? Una razón, bueno, aparte de la historia de familia, como siempre, se suicidaron para que su amor fuera eterno. Si no, es una historia de barrio, bueno, de barrio rico en Florencia, pero una historia de barrio de dos adolescentes que, bueno, su papá y su mamá no querían que se juntaran porque a causa de la fortuna y del poder. No, ¿qué estoy diciendo? Que el suicidio no es un abandono de la vida. Puede ser, en ciertos casos, no es una receta que doy, por supuesto, puede ser en ciertos casos un triunfo. Es decir, convertir su amor en una experiencia eterna. Hay un psicosociólogo bastante conocido en Francia que hace un cuadro, un mapa completo, más o menos completo, de las causas de suicidio. Yo voy a terminar pronto sobre este punto. Entonces explica con casos, con ejemplos, que un suicidio se explica por una dimensión autoagresiva, heteroagresivo. Un suicidio es un pedido de ayuda, es una huida
es un chantaje, al comienzo. Es un acto, el suicidio es un acto de autoagresividad, en vez de atacarte a ti, me ataco yo. Tomo tal veneno, me tiro por tal barranco, etc. Entonces, el suicidio como acto de autoagresividad, agresividad dirigida hacia uno mismo. Heteroagresividad porque el suicidado estaba muy deprimido, tal vez, pero tenía un tal odio de la gente y de los padres que nunca lo comprendieron, por ejemplo, o de su mujer o de su marido que nunca lo comprendió, que para hacerlo sufrir como se debe, se mata. En lo contrario, Romeo y Julieta acá. Bueno, tuvieron una inteligencia de matarse juntos. Para que mi padre, que siempre fue así o así, para que él entienda algo, ahora tomamos cita, para mañana almorzamos juntos, vamos a reconciliarnos, él está muy contento, y ahí es donde yo elijo de suicidarme esta noche. Es decir, el suicidio comporta generalmente una dosis de agresividad respecto de los otros. Por eso dejan cartas. Imbéciles, no me entendieron. Se dice también, el suicidio es un pedido de ayuda. Una botella tirada al mar. Un pedido de ayuda. Es una manera de decir, en realidad yo no quiero suicidarme, pero quisiera que me ayuden a cambiar mi condición conyugal o laboral u otro. Bueno, es una huida también. Huida es decir, vivo en condiciones tales. Mi porvenir está negro. Mis posibilidades de arreglármelas son tan pequeñas. La realidad me aplasta. El suicidio como huida. No soporto más. No soporto más levantarme todos los días a las 6 de la mañana, trabajar 12 horas con un patrón horrible, volver reventado y empezar otra vez el día siguiente, por un sueldo miserable. No puedo más. Y el chantaje, bueno, un poco lo que he dicho. Perfecto. Este es el cuadro del suicidio. Bueno, empiezo otra vez. Más corto. Autoagresividad. Bueno, yo no soy suicidario, dice alguien, pero levantarse todos los días a las 6 y ir al trabajo y soportar a este capataz o a este patrón imbécil o a este director de tesis o a este director de tesis que me persigue, que no me deja. Pero si no haces esto, no tienes la tesis, ¿eh? Y si no aceptas, no te resignas a este patrón, a fin de mes no tienes tu salario. Es decir, cada uno, nosotros no suicidantes, nosotros somos autoagresivos constantes con nosotros mismos. No vamos a hacer una vuelta en el anfiteatro, pero realmente es terrible lo que cada uno de nosotros puede infligirse. Si los malos estuvieran solamente fuera de mí, pero no están en mí. Son los que me conocen mejor y saben dónde hay que apoyar para salvarlo. Chantaje. Todo el mundo hace chantaje todo el tiempo. Los padres diciéndole al niño, tienen razón los padres. Son las 10, bueno, en Francia a las 8, mucho más temprano. Son las 10, tienen que acostarse mañana a la escuela. No, la tele no, la tele son 40 minutos por semana, no más también. ¿No? Bueno, pedido de ayuda. Cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, pide ayuda, explícitamente, implícitamente. Yo les estoy pidiendo que me ayuden a considerar que lo que les cuento no es
enteramente delirante, por ejemplo, es un pedido de ayuda. Es cierto, además es cierto. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es una tesis posible. El suicidio no tiene causas. Si causas es aquello, tocas el botón y tal efecto. Enciendes un fuego, es la causa que haya humo. Toda persona deprimida, no, carajo, no es cierto. Si toda persona deprimida se suicida, los psicólogos estarían sin clientes. Y muchos otros ejemplos. Muchos otros ejemplos de toda naturaleza. Así se puede decir entonces esto: el suicidio no tiene causas, tiene razones. Causas quiere decir efecto mecánico que induce tal efecto, efecto mecánico que acarrea una consecuencia ineluctable. Y no. Durkheim, que es el papá de todos los sociólogos, escribió un libro muy célebre, comienzos, 1898, un libro que se llama El suicidio, que hay que leer si tienen tiempo, y si no tienen, no importa, léanlo. En que es muy divertido, porque si tú es sociólogo, entonces tú piensas que el suicidio es un acto individual, hecho por mí o por ti, pero y no, Durkheim muestra cómo el suicidio es un acto social. ¿Qué quiere decir? Entonces hace un cuadro actualizado después y sigue funcionando bien, en el que muestra que uno se suicida, hay más suicidantes protestantes que católicos, solteros que casados, hombres que mujeres, verano que invierno. Hay explicaciones para esto. Verano e invierno, porque la familia se fue, los amigos se fueron donde veraneo, está solo. Celibatario no. Celibata. Bueno, soltero. Eso, traducido correctamente. Soltero, bueno, pues nadie lo espera. ¿Para qué voy? Estoy cansado, ¿para qué trabajar más? ¿Para qué vivir? Nadie lo espera. Es decir, hay, dice Durkheim en su lenguaje, hay predisposiciones. Pero hay gente que se suicida porque se casó, ¿no? Hay gente que se suicida porque su mujer se fue. Y otros se suicidan porque volvió. Les digo por diferentes medios, no todos muy adecuados. No, para decirle que no hay, fundar esta hipótesis, no hay causas que acarrearían, cuyo efecto sería inexorablemente el suicidio. Hay razones peculiares que tienen que ver con cada caso, y que muestran que estaba en posesión de todas sus facultades mentales. La salud mental nunca garantizó la vida, ¿no? Hay gente que se mata porque está muy bien. Entre casos de un gran psicoanalista argentino, que yo sepa no era loco. ¿Y si es loco de qué? Es loco, eso no explica nada. No explica nada. En una análisis práctico, una educadora que hizo una de las carreras de trabajo social de Francia, una trabajadora social, lo hemos dicho rápido, hablaba de un señor que recibía la institución, muy complicado. Ella no entendía nada, yo tampoco. Por supuesto, yo hace años que renuncié a comprender todo. Y después fue a ver al psiquiatra de la institución
Usted sabe, me dice a la consulta siguiente, fui a ver al doctor X, que me dijo que este señor es psicótico. Y entonces comprendí todo, ella dice. Pobrecita. Yo comprendí todo. Esperé que a las 5 de la tarde, que es la hora máxima en Francia, pero a las 5 de la tarde llego para ir a ver al psiquiatra y decirme, no joder, como dicen los españoles, no joder, no le cuentes a mis educadoras cosas que ellas no pueden digerir. El señor era psicótico, ¿y qué? Uno no puede carecer de síntomas. Importante la idea. Él es psicótico. Yo sé, usted también, yo sé que psicótico no es lo mismo que normal. No, ¿qué estás diciendo? No hay gente normal. Hay gente más o menos normalizada. Más o menos. Buen padre de familia, no se bebía la paga, al fin, perfecto, nunca le pegó a su mujer, y un día sacó su fusil y se puso a tirar por la ventana a los chicos magrebinos, a los chicos musulmanes que pasaban por ahí. Se volvió loco, como se dice en español, se volvió loco como si te agarra una especie de virus. Y no, la salud mental, que es otro capítulo, y después me callo. La salud mental es un compromiso inestable entre las diferentes pulsiones de que uno está animado. Por eso uno puede ser psicótico, es grave también, uno puede ser neurótico, y si no te queda la tercera posibilidad, normosado, víctima de normas, que te puede ser muy malo. El deber, cuadradito, y cuando cae sobre un caso, una persona que te cuenta una situación que te desmorona, bueno, es un lío. Tengo una impresión que hace mucho tiempo que estoy hablando, pero tal vez no sé. ¿Qué dicen ustedes? Los sobrevivientes, quiero decir. ¿Cómo ven esto? ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, esto es siempre mejor comenzar por la segunda pregunta. La primera puede no ser la pregunta, puede ser el punto de desacuerdo. Quería saber a qué se refiere usted cuando vincula experiencia cotidiana y especialización de saberes. ¿Puede empezar otra vez, por favor? ¿A qué se refiere usted cuando vincula experiencia cotidiana y especialización de saberes? No sé si lo vinculo, pero digo, la experiencia cotidiana es la que cada uno de nosotros hace en la calle o en su familia o en su pareja. Por el saber, bueno, ya lo dije, a menos que no comprenda su pregunta, pero el saber en ciencias sociales y humanas está edificado sobre la parcialización de las cosas, la parcialización de la realidad. O estudias el individuo o estudias el grupo, sabes bien que el grupo está constituido de individuos, pero pones 4 individuos juntos, no hacen todavía un grupo, hace falta otras cosas. Un grupo no solo deduce la suma de sus miembros. Y bueno, pero tal vez no estoy entendiendo lo que preguntó, ¿no? Es probable, insista. ¿No quiere el micrófono otra vez? No.
Es una proposición honesta, ¿no? Otro punto de vista, otros... Cuando tú hablas de la vejez en términos de construcción social, ¿sí? En esa categoría también podríamos instalar, por ejemplo, la categoría de niñez. Sí, claro. Sí. Hay una entrevista que Bourdieu dio a una jornalista, una periodista. En que hablaba, porque murió lamentablemente. La juventud es solo una palabra, he traducido. La juventud es una muy interesante. Muy interesante. En buena parte, las ciencias sociales humanas trabajan sobre fantasmas consistentes. Sobre fantasmas consistentes. Habría que hacer todo un trabajo, todo un discurso sobre el hecho que el fantasma consistente es una manera más o menos literaria de decir que las ideologías, que no son solo políticas, insisto, son educativas, sexuales u otras, las ideologías no son solo discursos, son también prácticas, son también instituciones. Les deja... Es una noción, esta ideología, muy discutida, no sin razón, ¿no? Pero también es preciosa, es indispensable para comprender cómo hay gente que sacrifica su vida a tal o cual ideal. Ejemplo, macabro, el ejemplo, de todo modo. Dos ejemplos. Uno, que suelo citar muy a menudo, cuando viajo, siempre viajo, o cuando no viajo también, con una amiga que quiero mucho, Juana de Arco. Es cierto, siempre viajo con ella. Nos entendemos bien. ¿Se acuerdan? En fin, no sé si estuvieron, pero Juana escuchaba la voz de Dios. Bueno, si tú eres superficial, digamos, vas a decir, no escucho, o si eres ateo primitivo, no muy trabajado, vas a decir, no escucho la voz de Dios, no es cierto, te equivocas. Seguramente Dios no le habló a Juanita. Yo digo Juanita porque es una amiga, ¿no? Dios no le habló, pero ella lo escuchó. Es esa la ideología, la voz del deber. Un jefe de servicio me dice, lo que te cuenta es muy interesante. Sí, ya sé, yo estoy corriente, bueno. Pero, siempre hay que esperar el pero. Pero ya no puedo hacer lo que te dice. Bueno, porque se marcaron el contrato de trabajo, el gran jefe dijo que no, nadie dijo nada. Pero él responde, yo sé que no debo hacer eso. Y ahí yo escuché la voz de Juanita. Nadie me lo dijo, y él escuchó que no podía modificar la práctica de los educadores. No se hace eso. ¿Pero quién le dijo? Bueno, no puede decir el gobierno, porque la relación es muy larga. Hace falta muchos kilómetros para ligar un pequeño jefe de servicio con un aparato de Estado. Poder escuchar, porque para mí es la clave del trabajo social, la clave.
pretenciosamente el trabajo social, las ideologías son materiales. Yo no diría, el trabajo social se ocupa solamente de ideologías. Yo diría eso. Yo diría, el trabajo social se ocupa sobre todo de ideología, nada menos que de ideología. Los primeros cristianos iban al circo romano, quiero decir, al circo donde los leones se los comían apetitosamente. Según los textos de época, pues los leones se comían rápido a los primeros cristianos y después, sádico como los leones pueden serlo, estaban aburridísimos de comer cristianos. Eran leones africanos, es cierto, bueno, pero de todos modos. Y se aburrían de comer cristianos. ¿Y qué hacían? Jugaban, sacaban una pata, se pasaban tal o cual miembro, terrible. Los dolores eran terribles, por supuesto. Pregunta, ¿cómo hacían los cristianos para soportar esto? Bueno, gritaban y lloraban y todo, por supuesto. Pero ¿cómo hacían para soportar? Respuesta posible. Uno no va a ser tan mezquino de comparar los 20 minutos, media hora de dolor intenso con el goce eterno que los esperaba cuando iban a subir al cielo. Los cristianos se contaban el cuento, pero lo digo por una vez sin ironía, se contaban el cuento que Dios los esperaba arriba. Y cuando Dios te espera no vas a ser tan mezquino de decir, ay, me hice mal la pierna. No, pero no es nada eso. No sé si soy claro. La promesa del paraíso te hace soportar cualquier cosa sobre la tierra. Siglos de civilización cristiana, pero honesta. Sí, eso es una ideología. Dios, bueno, a menos que tú estés todavía en la creencia, Dios habla muy poco, ¿no? Creo puedo decir que no habla más. En realidad nunca habló, pero bueno, no hay que ser mezquino. Dios nunca habló, pero yo lo escuché. Los curas lo escuchan. El Papa lo escucha, que es argentino además. La historia humana es muy divertida, muy trágica, pero muy divertida también. Las ideologías son materiales. Las ideologías son materiales. El trabajo social no se ocupa meramente de ideologías, se ocupa nada menos que de ideologías. Es decir, de creencias en si yo trabajo voy a estar bien, de creencias en el hombre nació para trabajar, en creencias en las mujeres son inferiores, etcétera, etcétera. Y les tratan en consecuencia porque son inferiores, como los leones. Bueno, eso es una parte de las cosas que se pueden decir. Yo tengo una pregunta. Cuando empezó... Yo estoy seguro que tengo una respuesta, pero... Cuando empezó hablando del suicidio, dijo que era una decisión individual. ¿Sí? Entonces era como la propia elección de la muerte. Pero, ¿la propia elección? De si yo me suicido... Sí, acá, tuya, mía, sí. Pero en el punto 23, en el penúltimo dice, nadie es dueño absoluto de su vida ni tampoco de su muerte. ¿Lo ve como en un sentido más de religión o algo así? No, mucho más terrestre. No, es decir, ninguno de nosotros pidió nacer. Cuando pude decidir eso ya era muy tarde. Suele ser una fase de la llamada crisis de la adolescencia, cuando se les dice a los padres, yo no les pedí que me hicieran nacer. Yo no les pedí nacer. Si quieren, hay una respuesta. Así, cuando tengan adolescentes hijos, la respuesta es
yo no le pedí nacer, respóndale, yo no sabía que, nosotros no sabíamos que eras tú. No, pero no es, ustedes se ríen, es muy serio, es muy serio, porque ellos no sabían que era él, ellos querían un hijo. Y bueno, a veces uno no tiene suerte y cayó sobre este. Nadie es dueño de su vida. Nosotros quisimos tener un hijo que nos respetara, que nos amara, que se ocupara de nosotros, se ocupara de nuestros viejos, que yo. Y este no, este salió egoísta. Hay padres que llegan a hasta desheredarlo o desconocerlo, no va a entrar nunca más a esta casa, qué sé yo, porque no soportan que la realidad embista tan fuerte su ideal. Pero, bueno, entonces, por un lado, nadie pidió nacer, la mayor parte de nosotros se acostumbró, y no somos dueños de nuestra vida, seguimos viviendo, pero las razones de continuar a vivir nos superan de todas partes, nos superan de todas partes, políticamente, económicamente, militarmente, a veces también, etc. De su muerte es lo mismo. Las religiones, desde ese punto de vista, puesto que lo evocas, las religiones es un dispositivo genial, estéticamente hablando en todo caso, es un dispositivo genial para contarse el cuentito que podemos hacerlo con la muerte. La vida eterna, por ejemplo, o sacrificarse por la causa de Alá, o diversas racionalizaciones religiosas. Pero de la muerte de cada uno, a menos de suicidarte, que es una de las maneras de ser dueño de tu muerte, salvo que las razones que te llevan a suicidarte en parte te escapan. No es cuando se dice, gozaba de todas sus facultades mentales, pero carajo, argentino, la gente, los no suicidantes, la gente normal, no siempre es dueña de sus facultades mentales. ¿No? Se suicidó porque tenía tal o cual enfermedad mental. Bueno, ya le dije 3 veces, no alcanza. ¿Por qué yo me mato? Puedo saberlo un poco, a suponer que uno tenga interés en saberlo, ¿no? Puedo saberlo un poco, pero no mucho. En todo caso, no totalmente. ¿Y por qué nací? Usted, hablándole a papá y mamá, ustedes no me han dicho por qué, pero los padres no saben. Ellos querían un hijo, una hija. Usted se reía hace un rato, pero era muy serio. Se encuentra que eres tú, bueno. Ellos querían un heredero, una heredera. Alguien que recordar a la madre cuando era joven. Invento nada por otra parte, pero bien. Bueno, esto tiene que ver con una imagen muy, con una postura muy psicoanálisis de el hecho de que no se es dueño de su vida, ni de su muerte. Es casi mejor, ¿no? Nos contamos todos el cuento que somos eternos. Simone de Beauvoir, contaba en no sé dónde, que es muy difícil, si no imposible, no recuerdo la frase exactamente, no me acuerdo si dice difícil o imposible para cada uno imaginarse muerto. Porque incluso cuando uno se imagina muerto, se imagina en un lugar, tal cual cementerio, acostado ahí, al fresco, o como recuerdo, pero es imposible. En todo caso, cuando te encuentras, en tanto que trabajador social y psicólogo también, te encuentras con alguien que se quiso suicidar o que ha hecho 3 tentativas de suicidio,
Tal vez estos pequeños ideas pueden servir a no contarse que estaba muy mal, por eso se suicidó. Si tu cliente, tus usuarios son Romeo y Julieta, ellos no se suicidaron porque estaban mal, se suicidaron porque estaban muy bien, porque se amaban profundamente y no querían estar atrapados en las historias de familia. Es una idea cristiana, porque no, la idea cristiana es casi contradictorio, es una creencia cristiana de imaginar que la gente se mata porque está en sufrimiento, pero no. Podría mostrarlo, pero no es el tema y otras personas quieren decir algo. Podría mostrarlo también con la drogadicción. Si no eres policía y tienes una cierta función, ni juez, si eres abogado social o psicólogo, el b.a.-ba de la historia es que la toxicomanía no es el sufrimiento, es exactamente lo contrario. Se drogan porque es muy bueno, no porque hace mal. No estoy haciendo la defensa de la droga, por supuesto. Estoy haciendo el ataque de una concepción miserabilista de la droga. Me llamo Mohamed no sé cuándo. No tengo papel de identidad, no tengo profesión, no tengo un carajo. La droga es un medio de inserción social. Había unos jóvenes trabajadores sociales que querían, jovencitas, muy jovencitas, en su cabeza sobre todo, querían ayudar a una anciana prostituta, a una ex prostituta, a insertarse en la vida activa. Bueno, evité decir algunas tonterías machistas, pero estaba muerto de ganas de decirlas. Pero digamos, la prostitución es una modalidad de inserción social. En general hace falta dos, así no con uno solo no es muy rentable. Eso no quiere decir, es idiota, pero prefiero decirlo, eso no quiere decir que hay que justificar todo, o que hay que apoyarle. Eso quiere decir algo mucho más delicado, que conviene no moralizar las conductas llamadas desviantes, porque son desviantes respecto de conductas normales que son ellas muy caras. La anormalidad se paga de esta manera, la normalidad también. La normalidad también. Casi habría que decir amén, sí. Dime. Bueno, usted al comienzo empezó hablando con respecto, hablando de la ciencia y también haciendo como una analogía entre la ciencia y la religión. Y algo que me dejó pensando es que, al menos para mí, de la forma en que me educaron, la religión sí tiene mucha crítica, sí se puede cuestionar muy fácilmente. Espera, tú hablas muy rápido para un extranjero. La religión tiene mucha crítica. Que se puede cuestionar mucho. De hecho, sí, por supuesto. Incluso la ciencia, que usted dijo que tiene muchos errores, pero sin embargo en la religión también se pueden comprobar que hay errores por causa de las instituciones que muestran una perspectiva que se puede cuestionar. Entonces, ¿cuál diferencia puede haber entre la ciencia de lo que se conoce, de lo que uno le presenta, más lo que se conoce religión en sí? ¿Por qué siempre se hace una distinción de forma como filosófica de que hay una diferencia de que algo es más verdadero y algo no, siendo que las dos buscan la verdad? ¿Cómo usted puede descubrir aquella verdad sin tener en cuenta? Uy. Es un lío, hombre, es un lío. No, dice cosas que yo siento son importantes para ti. Hay que tratarlo como se debe, con prudencia.
Bueno, ¿no tienes otra pregunta? Bueno, también tendría otra pregunta que sería usted menciona mucho el tema del psicoanálisis. Y ahí perfecto, sí. El tema es que, leyendo a Popper, él habla acerca de que el psicoanálisis muchas veces no tiene mucha evidencia. Que ¿No tiene mucha? Mucha evidencia por un tema claro, científico. Sí. Y que aquello que se habla o la solución a la que se llega es más que nada como una perspectiva desde el psicoanalista que sería muy establecido por una superestructura del psicoanalista y queda anexo a lo que pueda hacer esa persona. Entonces, ese psicoanálisis debería tener un poco más de algo más como científico, palpable, como así decirlo. Bueno, pero tu tercera pregunta. Porque de peor en peor lo que para mí, no quiero decir normalmente, es un lío, es un lío. Hay muchas variables para mi escucha, en todo caso, muchas variables. Respuesta dogmática, te doy una respuesta dogmática, quiero decir, un poco rápida. Por el psicoanálisis, la última parte, después vuelvo a la primera, que terminé por entender. Creo que terminé por entender. El psicoanálisis da lugar a controversias múltiples, claro, por supuesto. Claro. Yo fui a ver a tal psicoanalista, me dijo tal cosa, no me gustó, después fui a ver a otro que me dijo otra cosa completamente diferente. Eso muestra la diferencia de puntos de vista de los psicoanalistas que me reciben, lo cual es absolutamente cierto, pero, desde hoy el pero es fundamental, pero si tú haces física, más allá de la escuela primaria, quiero decir, si haces matemática, más allá de la escuela secundaria, sabes o puedes saber fácilmente que las matemáticas es un lugar de luchas, de corrientes, de manera de pensar, de manera de hacer. Es decir, que todos los matemáticos no tienen el mismo punto de vista, pero no hablo de 2 más 2, 4, eso no es la matemática, ¿no? Es una maestra de escuela, que está muy bien, pero no es eso la matemática. Los matemáticos tienen puntos de vista diferentes, eso se discute. ¿Cómo decir sin repetir demasiado que la ciencia es un lugar de entredichos y de debates? No es un lugar en que... no es un congreso. Los congresos, cada uno desfila, tengo horror de los congresos. Participo mucho, pero por otras razones. Cada uno dice su discursito, espera que el otro se calle, es tu turno, y el siguiente espera que tú te calles. No es un desfile de modas, es un lugar de controversia, un lugar de debate. Tienes amigos definitivos y sobre todo adversarios eternos. No es el paraíso, esa es la imagen casi publicitaria, yo diría que se quiere de la ciencia. Por otra parte, ese señor que no retuve el nombre de tu autor, porque Popper. ¿Perdón? Popper. Karl Popper. Popper. Oui, la pronunciación en español. Sí, d'accord. Sí, no es evidente. Sí, la evidencia es un gran modelo epistemológico que viene del norte, pero no norte de Chile, de mucho más alto. Habría que hablar mucho, no, en todo caso no, a las 8:05. La evidencia no puede ser un argumento científico. ¿Tú sabes qué es la evidencia? Es el sentido común santificado. Es el sentido común santificado. La evidencia no puede, nada es evidente en sí. Se vuelve evidente por las teorías implícitas que movilizan. Por las teorías
por las teorías implícitas que movilizan. Medioevo. ¿Cómo demostrar que la muerte es la separación del cuerpo y del alma? Hay una prueba evidente, escucha la prueba evidente. Se ponían un espejito delante de la boca del moribundo y llega un momento en que el pobre moribundo exhala su último suspiro, que queda grabado, no sé cómo se dice, sobre el espejo, y ahí ves pasar el alma. Es evidente. Evidente es que Dios le habló a mi Juanita. Ella lo escuchó. Evidente que yo no puedo pasar por las calzadas números impares porque hay rayos que me tiran. Pero cruzo la calle y voy a la paz. Quiero decir, la evidencia es para santificar las opiniones dominantes. Es una proposición iconoclasta. Ahí donde podemos estar un poquito de acuerdo es con la verdad, pero va a ser un poco difícil, ¿lo que te cuento? La ciencia no busca la verdad, la ciencia busca el conocimiento. Es la religión, es la metafísica, pero es una cosa que busca la verdad, es decir, aquello que no es más discutible. La ciencia, dice un llamado Bachelard, un filósofo francés, la ciencia es la traducción. La ciencia es un tejido de errores tenaces. Tejido de errores. Muy preciosa definición laica de la ciencia. Porque si no, te imaginas la ciencia con una S mayúscula y tú eres una pobre chica, un pobre tipo, con pajarito no, en fin, pero inútil. La ciencia es una práctica social que busca producir conocimiento definitivamente provisorio o provisoriamente definitivo, como quieras. Pero no es la verdad. En lo que se puede decir de lo real, en un momento dado, habida cuenta de los conocimientos disponibles, las experiencias que se pueden montar. La ciencia es un trabajo de humanos para humanos. Sí, pero diga. Sí, profesor, y ese conocimiento... No quiere decirlo con micrófono para pasar a la posteridad. Profesor, y ese conocimiento que plantea usted, ¿de qué forma está relacionado con el control social? Porque finalmente la generación de conocimiento es para el ser humano, del humano para el humano. Sí. ¿Y eso cómo podría estar relacionado con el tema del control social del ser humano? El control social es una hipótesis sociológica, funcionalista, interesante porque es una tentativa por mostrar que el conocimiento, las religiones tampoco, pero no es el tema, para mostrar que el conocimiento no existe en el aire, que tiene finalidades sociales, por decirlo así. El inconveniente, para mí mayor, que me hace desechar esta hipótesis de control social, el inconveniente es suponer que los dominados, descriptuar el control social, está quien ejerce el control, más o menos todopoderoso, y aquel que lo recibe, que trata de defenderse, pero que carece de estrategias, carece de... Esa no es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de explotados que se sublevan, los matan generalmente, pero se sublevan. El conocimiento no sirve solo al llamado control social, sirve también a la subversión social. Es importante porque si no estás dando tu aval, ¿por qué no? Dando tu aval al espiritualismo, a la idea que
todo científico es un adversario a la mala revolución cultural china, y no son enemigos, algunos sí, otros no. No es una respuesta, lo que de hecho es tratar de desmoronar la cuestión. El conocimiento no es un arma de poder, es un arma de poder, pero no del poder. El poder también, gubernamental u otro, por supuesto, pero cualquier sea la opinión que uno pueda tener aquí de Marx, era un científico también. Y el señor Lenin también, 42 tomos de filosofía, 42 tomos, en francés en todo caso. Es decir, no, sublevarse es a veces el drama en pequeño de las revueltas estudiantiles, ¿no? Es decir, sublevarse puede estar bien, ¿no? Toda sublevación no es por definición defendible. Hay revoluciones contrarrevolucionarias también. Para sublevarse hay que tener un poco alguna idea de qué quieres, de dónde vamos. La ciencia es Marx lo dice por la filosofía, pero es un arma de acción. Hay que saber. Yo estoy contra la burguesía, contra el proletariado, lo que quiera, pero es mejor, más práctico, más eficaz, saber un poco por qué. No sé qué pueden hacer con todo esto, pero confieso, no es mi problema. No es cierto. No, ya verán. Algunas cosas se olvidan y otras vuelven. En todo caso, bueno, fue un placer estar aquí. Como me han prometido un pisco, por lo menos uno, solo tomar 2. No, vean, hay que leer. El pasaje por la universidad puede tener esa utilidad, un diploma, después tienes un empleo, probablemente, pero sobre todo saber que, bueno, el saber, cuando yo era joven, hace mucho, cuando era joven se decía en Argentina, agarrar los libros que no muerden. Que no se sigan diciendo, es cierto que no muerden, ¿eh? Le piensa con los perros. No, hay que saber, pero no para hacer discursos, no, para actuar. Buenas noches.